En este video vamos a resolver un problema de balance de energía. Demuestra que las aportaciones debido a los cambios en energía cinética y potencial en el balance de energía del siguiente problema son despreciables. Dos corrientes de agua se alimentan a una caldera para generar vapor. La corriente de alimentación 1 es agua líquida con un flujo másico de 50 kg por día a 36 grados Celsius. Y la corriente de alimentación 2 es agua líquida a 12 grados Celsius. La caldera opera a 20 bar. El agua sale de la caldera a la presión de operación de la caldera y 600 grados Celsius. El diámetro nominal de las tuberías de alimentación es 3,5 pulgadas, cédula 40, y el de la tubería de salida es 6 pulgadas, cédula 80. El flujo másico requerido en la salida de la caldera es 250 kg por día. El problema está acompañado por este diagrama, donde se identifica la alimentación 1, alimentación 2, la salida y la diferencia de altura entre la alimentación 1 y la alimentación 2 y la alimentación 1 y la salida. El primer enunciado del problema indica que hay dos corrientes de agua que se alimentan a una caldera para generar vapor y que la corriente de alimentación 1 es agua líquida con un flujo másico de 50 kg por día a 36 grados Celsius. Anotamos estos valores en la alimentación 1. Flujo másico de la alimentación 1, 50 kg por día. El estado de agregación es agua líquida y la temperatura 36 grados Celsius. El siguiente enunciado dice que la corriente de alimentación 2 es agua líquida a 12 grados Celsius. Anotamos estos valores en la alimentación 2, el estado de agregación y la temperatura. Después, el problema nos indica que la caldera opera a 20 bar y que el agua sale de la caldera a la presión de operación de la caldera y 600 grados Celsius. Anotamos la presión de operación de la caldera como 20 bar. Y en la salida anotamos la presión y temperatura a la que sale el agua. El problema también nos indica que el diámetro nominal de las tuberías de alimentación es 3,5 pulgadas, cédula 40. Y el de la tubería de salida es 6 pulgadas, cédula 80. Anotamos estos datos en la alimentación 1 y alimentación 2. El diámetro nominal es 3,5 pulgadas, cédula 40. Y en la salida es 6 pulgadas, cédula 80. Finalmente, el problema nos dice que el flujo másico requerido en la salida de la caldera es 250 kg por día. Anotamos este dato como el flujo másico en la salida. El siguiente paso es escribir el balance de energía, para lo cual debemos identificar si se trata de un sistema abierto, cerrado o aislado. Dado que la caldera intercambia materia y energía con sus alrededores, se trata de un sistema abierto. El balance de energía para un sistema abierto tiene la siguiente forma. Cambio en entalpía más cambio en energía cinética más cambio en energía potencial igual a calor menos trabajo mecánico. A continuación, vamos a simplificar el balance de energía. El trabajo se puede igualar a 0, ya que la caldera no tiene partes móviles, por lo que no realizará trabajo mecánico. A continuación, escribimos el balance de materia. Sabemos que este problema ocurre en estado estacionario y sin reacción química,
por lo que todos los balances de materia tendrán la forma entradas igual a salidas. El balance de materia para la caldera tendrá la siguiente forma. Flujo másico de la alimentación 1 más flujo másico de la alimentación 2 igual al flujo másico de la salida. El flujo másico de la alimentación 1 es 50 kilogramos por día. Lo multiplicamos por un día 24 horas y una hora 3600 segundos. Realizamos el análisis dimensional de unidades y encontramos que el flujo másico de la alimentación 1 es 5.79 por 10 a la menos 4 kilogramos por segundo. El flujo másico de la salida es 250 kilogramos por día, multiplicado por los factores de conversión correspondientes y haciendo el análisis dimensional de unidades, sería equivalente a 2.89 por 10 a la menos 3 kilogramos por segundo. Retomamos el balance general de materia y despejamos el flujo másico de la alimentación 2. Sustituimos los valores correspondientes y encontramos que el flujo másico de la alimentación 2 es 2.31 por 10 a la menos 3 kilogramos por segundo. En esta tabla iremos registrando los valores importantes para la alimentación 1, alimentación 2 y la salida. Calculemos ahora el cambio en la entalpía. Recordemos que se calcula salidas menos entradas. Entonces, la ecuación tendría la forma flujo másico de la salida por la entalpía específica de la salida menos el flujo másico de la alimentación 1 por la entalpía específica de la alimentación 1 menos el flujo másico de la alimentación 2 por la entalpía específica de la alimentación 2. Para la entalpía específica en la alimentación 1, sabemos que el agua se encuentra en estado líquido a 36 grados Celsius. Este se puede leer en la tabla B5 y es 150.7 kJ por kilogramo. Para la alimentación 2, sabemos que se encuentra en estado líquido a 12 grados Celsius. También se lee en la tabla B5 y su valor es 50.4 kJ por kilogramo. En la salida, sabemos que el agua se encuentra a 20 bar y 600 grados Celsius. Esta entalpía específica se lee en la tabla B7 y su valor es 3689 kJ por kilogramo. Sustituimos estos valores en la ecuación. Cambio en la entalpía igual a 2.89 por 10 a la menos 3 kilogramos por segundo por 3689 kJ por kilogramo menos 5.79 por 10 a la menos 4 kilogramos por segundo por 150.7 kJ por kilogramo menos 2.31 por 10 a la menos 3 kilogramos por segundo por 50.4 kJ por kilogramo. Realizamos el análisis dimensional de unidades y encontramos que el cambio en entalpía es 10.46 kJ por segundo, lo que es equivalente a 10.46 kW. Calculamos el cambio en energía cinética con la siguiente ecuación. Un medio que multiplica a el flujo másico de la salida por la velocidad de la salida al cuadrado, menos el flujo másico de la alimentación 1 por la velocidad de la alimentación 1 al cuadrado, menos el flujo másico de la alimentación 2 por la velocidad de la alimentación 2 al cuadrado.
Sabemos que la velocidad se puede calcular dividiendo el flujo volumétrico del fluido entre el área transversal de la tubería. Y también sabemos que el volumen específico se puede calcular dividiendo el flujo volumétrico entre el flujo másico del fluido. De esta última ecuación despejamos el flujo volumétrico, que sería igual al volumen específico por el flujo másico. Sustituimos esta ecuación en la primera y obtenemos que la velocidad del fluido se puede calcular multiplicando el volumen específico por el flujo másico y dividiendo este valor entre el área transversal de la tubería. En la alimentación 1, el agua se encuentra en estado líquido a 36 grados Celsius y se puede leer el volumen específico en la tabla B5. 0.001006 metro cúbico por kilogramo. En la alimentación 2, el agua se encuentra en estado líquido a 12 grados Celsius. Se puede leer el volumen específico en la tabla B5. 0.001. Y finalmente en la salida el agua se encuentra a 20 bar y 600 grados Celsius. El volumen específico se lee en la tabla B7 y es 0.2 metro cúbico por kilogramo. El área transversal de la tubería se puede leer en la tabla A5-1. En la tabla A5.1 primero identificamos el tamaño nominal de la tubería en pulgadas. En este caso, para la alimentación 1 es 3,5 pulgadas. Después debemos identificar la cédula. Para la alimentación 1 la tubería es cédula 40. Y el área de corte transversal interno la leemos en las dos últimas columnas. A nosotros nos interesa el resultado en metros cuadrados, por lo que nos enfocaremos en la última columna. Recordar que el valor que leamos de esta columna lo tenemos que multiplicar por 10 a la menos 4. Entonces, para una tubería con un diámetro nominal de 3,5 pulgadas, cédula 40, el área de corte transversal interno será 63.79 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. El área transversal de la tubería de la alimentación 2 es igual al de la tubería de la alimentación 1, pues ambas tuberías tienen el mismo tamaño y la misma cédula. Sin embargo, para la salida cambia el tamaño y la cédula, por lo que tendremos que regresar a la tabla A5.1 y leer el área transversal, que es de 168.1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Retomamos la ecuación de la velocidad y sustituimos los valores correspondientes para la velocidad de la alimentación 1, alimentación 2 y la salida. En la pantalla puedes ver el cálculo para la velocidad de la alimentación 1. Sustituyendo los valores y realizando el análisis dimensional de unidades. Como lo esperamos, el resultado está en metros por segundo. La velocidad de la alimentación 1 sería 9.13 por 10 a la menos 5 metros por segundo. Registramos este valor en nuestra tabla y calculamos la velocidad para la alimentación 2. 3.62 por 10 a la menos 4 metro por segundo.
Y finalmente calculamos la velocidad para la salida. 0.034 metro por segundo. Retomamos la ecuación para la energía cinética y sustituimos los valores que acabamos de calcular. Realizamos el análisis dimensional de unidades y encontramos que el cambio en energía cinética es 1.67 por 10 a la menos 6 watt. Convertimos de watt a kilowatt, multiplicando por el factor de conversión 1 kilowatt, 1000 watt. Realizamos el análisis dimensional de unidades y el cambio en energía cinética sería igual a 1.67 por 10 a la menos 9 kilowatt. El cambio en energía potencial lo calculamos con la siguiente ecuación. La gravedad que multiplica al flujo másico de salida por la altura de la salida, menos el flujo másico de la alimentación 1 por la altura de la alimentación 1, menos el flujo másico de la alimentación 2 por la altura de la alimentación 2. Para calcular el cambio en energía potencial necesitamos establecer un plano de referencia. En esta ocasión estableceremos nuestro plano de referencia en la alimentación 2. Todas las alturas que se encuentren por encima de la alimentación 2 serán positivas y las que se encuentren debajo de la alimentación 2 serán negativas. Entonces, la altura en la salida se calcula restándole a 1.5 metros, 0.75 metros, por lo que la altura de la salida es igual a 0.75 metros. La altura en la alimentación 1 sería 1.5 metros. Y finalmente la altura en la alimentación 2 es 0 metros. Por lo que podemos eliminar este término de la ecuación. Sustituimos los valores en la ecuación realizamos el análisis dimensional de unidades y encontramos que el cambio en energía potencial es igual a 0.013 watt. Multiplicamos por el factor de conversión y hacemos el análisis dimensional de unidades y el resultado final sería 1.3 por 10 a la menos 5 kilowatt. Para concluir con el problema, en el balance de energía sustituimos los valores para el cambio de entalpía, cambio de energía cinética y cambio de energía potencial que acabamos de calcular. Como podemos observar, el cambio en energía cinética y el cambio en energía potencial es mucho más pequeño en comparación con el cambio en la entalpía, por lo que el calor es prácticamente igual al cambio en entalpía, 10.46 kilowatt. ¿A qué crees que se deba esto?